Bienvenida, bienvenido al cuarto episodio de Comunicando Ando. Bueno, no sé si has caído en este episodio por azar o quizás sea porque ya has escuchado los 3 capítulos anteriores. En cualquiera de los dos casos, la verdad me hace muchísima ilusión que estés al otro lado, dedicando un ratito a mejorar y a recorrer este camino tan apasionante que es el camino de la comunicación. Así que muchísimas gracias por estar ahí. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Pues mira, yo no sé si recuerdas, en el capítulo anterior estuvimos hablando de qué importante es, en la medida de lo posible, a través de nuestra comunicación, ser muy conscientes de qué sensaciones despertamos o podemos llegar a despertar al otro lado. Y que cuando tú te centras en el mensaje y también te centras en esa parte de hacer sentir bien al otro, acabas consiguiendo, entre otras muchas cosas, algo maravilloso, y es que el otro te dé lo más valioso que tiene, que no es otra cosa que nuestro tiempo, que nuestra atención, nuestra presencia real. Hoy vamos a hablar también de atención y de comunicación, por supuesto, pero no tanto de la atención del otro, que también, porque indirectamente son conceptos que van de la mano, pero en este caso vamos a hablar de la atención de quien se está comunicando. Dicho de otra manera, para poder comunicar bien, nivel categoría superior, tenemos que ser capaces de estar presentes en lo que estamos haciendo. Estar presentes de verdad. Es decir, tenemos que ser capaces de que nuestra atención esté al servicio del momento. Cuando yo no estoy con los sentidos puestos, cuando yo realmente no presto atención al momento, a ese acto comunicativo, voy a hablar para el cuello de mi camisa, en el sentido de que voy a hablar solamente para lo que a mí me interesa. Por tanto, me voy a convertir casi en un vomitador de ideas. Me voy a convertir en un busto parlante que lo único que va a hacer es resolver, vomitar, lanzar ideas y poco más. Mis habilidades, mis herramientas, mis dones comunicativos, pues se van a minar, se van incluso a silenciar. No voy a encontrar posiblemente las mejores palabras o las mejores formas de decir las cosas. No voy a ser capaz de detectar si mi mensaje está llegando o no al otro lado. No voy a ser capaz de identificar, de oler qué tipo de interlocutor tengo al otro lado y por tanto de modular, si es necesario, mi manera de comunicarme con esta persona. No voy a ser capaz de darme cuenta de si este ser que tengo frente a mí o seres está aburrido, ha conectado o no con el mensaje. No me voy a dar cuenta de eso porque mi atención no está puesta ahí. Me voy a limitar a hablar, que no comunicar, a hablar, porque, oye, todos tenemos la capacidad para hacerlo, pero en realidad no me voy a estar comunicando. Voy a malinterpretar al otro. Como yo tampoco me voy a expresar de la mejor manera posible, posiblemente el otro también me malinterprete a mí, etc, etc, etc. Bueno, yo espero que ya con esta intro digas, vale, creo que me merece la pena escuchar este episodio. Mira, te voy a contar, el más puro estilo Babulo Porretas, una anécdota personal que en este caso es una anécdota que habla de la atención que otro puso en un acto de comunicación estando conmigo. Yo estuve durante muchos años trabajando, colaborando en un programa de televisión y recuerdo un lunes que grabábamos, justo antes de la grabación yo hablé con el presentador y con el director del programa y le dije, oye, cuando luego terminemos de grabar, ¿te importa que te comente algo que es importante para mí? Ah, vale, perfecto. Terminamos de grabar y, bueno, pues Marina, vente, oye, acompáñame a maquillaje, mientras vamos para allá me vas contando. Y yo de pronto me vi caminando por los pasillos en dirección a maquillaje, contando las cosas de una manera como muy apresurada y me di cuenta de que no era el momento para hablar de eso, porque realmente era algo importante para mí. Así que le paré y le dije, oye, mira, ¿sabes qué? Que es que esto es importante, quizá ahora no sea el mejor momento para ti porque vas con mucha prisa, si quieres buscamos otro día porque tampoco es urgente y lo hablamos tranquilamente. Entonces fue maravilloso porque él se dio cuenta en ese momento y hizo algo que no tenía por qué haberlo hecho porque efectivamente me podía haber comentado, pues oye Marina, sí, si no te importa lo hablamos en otro momento, pero no, él se apoyó en la pared del pasillo por el que íbamos y me dijo, tienes toda la razón, discúlpame, no tengo mucho tiempo, tengo 5 minutos, pero soy todo tuyo en estos 5 minutos. Y así fue. Fueron 5 minutos o 10 minutos como mucho de presencia absoluta, de darme su absoluta atención
y por tanto desde ahí de poder llevar la conversación de la mejor manera posible, con el impacto que eso genera al otro lado. Por eso digo que al final sí que está atenazada la atención del que comunica con el que escucha y viceversa, porque cuando tú le das atención al otro, el otro te devuelve de la misma manera. Y se produce esa magia y se genera como este universo en el que esas 2 personas o 400, depende de las personas a las que te estés dirigiendo, de pronto se genera como esa fortaleza que construyes alrededor de estas partes. A mí siempre me gusta decir, cuando hablo de todo esto de la atención, que poner hoy en día la atención en lo que estamos haciendo, ya no hablo solamente del ámbito de la comunicación, hablo en general de todos los ámbitos, es una tarea bastante compleja, porque vivimos en un momento de la historia en el que, por un lado, hay muchísimo ruido externo, mucho, que se materializa en forma de WhatsApps que recibimos, notificaciones, que alguien nos interrumpe, que recibimos un correo, que llaman al timbre, que estás hablando con alguien y de pronto otras personas se meten entre medias. Hay como mucho ruido externo. Y ese ruido externo actúa como si fueran mosquitos que están torpedeando un poco la llegada y la entrega del mensaje. En mi opinión, hay un ruido que es peor que ese, que es el ruido interno, y es el ruido que directamente pues habita nuestras cabezas, que cómo están las cabezas, señores. Y es un ruido que hace que la cabeza esté atestada de pensamientos, de historias, muchas veces incluso de, perdóname la expresión, de mierdas que nos acabamos contando y lo que es peor creyendo. Y estás comunicándote y mientras lo estás haciendo estás pensando en los 8 millones de correos que tienes que contestar, en el problema que acabas de tener, en que cuando salgas de ese encuentro vas a tener que hacer no sé cuántas cosas, que si el otro es un petardo, es decir, también los juicios, las etiquetas, a todo lo convocamos, todo puebla nuestra cabeza. Y comunicar desde ahí es muy difícil porque nos desconecta de lo verdaderamente importante de lo que estamos haciendo en ese momento. Por tanto, la comunicación falla. A mí esto siempre me gusta compararlo y de hecho en mis formaciones utilizo muchas veces este ejemplo como si nuestras cabezas fueran cuencos de cereales. Normalmente las cabezas están llenitas de cereales. Yo no sé cuáles son los tuyos, tus favoritos. Yo hace mucho tiempo que no como cereales, pero de toda la vida siempre fueron los Cheerios. Me encantaban. Con poca leche, por favor, los Cheerios. Y yo me imagino mi cabeza pues como un cuenco de Cheerios, atestadita de Cheerios, y la cabeza del otro con la cabeza atestada de Chocapic, no lo sé, de lo que sea, ¿no? ¿Cómo narices voy a pretender que mi mensaje salga de mi cabeza si no tiene espacio? Porque es que está completamente custodiado y empotrado allí contra otros cereales. Es que no tiene capacidad para salir. O sea, y cuando sale es como... Sale el Cheerio y sale de aquella manera. Sale hasta con dolencias, porque al pobre le han estado ahí como aplastando el resto de cereales. Y encima pretendo que ese Cheerio se entregue al cuenco de Chocapic de la persona que está al otro lado. Pero ¿cómo va a llegar ese Cheerio, señores, si el otro no tiene espacio tampoco en su cabeza? Entonces el Cheerio sale y el Cheerio cae, se suicida, cae al suelo. Un Cheerio contra el suelo. ¡Qué lástima! Y luego me quejo de que la gente no me presta atención, de que los demás me preguntan lo mismo 28 veces. Quizás sea porque si tú te has comunicado desde un lugar en el que tu cabeza estaba literalmente llena de cereales, no puedes pretender que la cabeza del otro esté vacía. Puede ser si esa persona está trabajadita, pero no es lo normal. La manera que yo tengo de que el otro me dé lo más valioso que tiene, que es su tiempo, su presencia, su atención, es que yo vacíe primero mi cabeza. Porque cuando yo vacío mi cabeza y por tanto eso significa que estoy atento a lo que estoy haciendo, tengo muchísimas posibilidades de que esa persona también quiera estar al mismo nivel que yo. Es difícil estar en un estado de presencia actualmente por todo ese ruido del que hablábamos. Y esto se ve no solamente en la comunicación, lo vemos en muchísimos contextos, cuando por ejemplo estás leyendo un libro y cuántas veces lees un libro y llegas al final del capítulo y dices, honestamente, no me he enterado de nada. Escribí la última palabra, no me he enterado de nada. O estás viendo una película, estás viendo una serie y es un carrusel de imágenes, pero no eres consciente de lo que estás viendo. Y a lo mejor estás con una persona al lado y te dice, no sé qué ha pasado tal, y dices, ¿sabes que no me he enterado de nada? O sea, de verdad no me he enterado. Entonces, claro, tenemos la capacidad de escuchar, tenemos la capacidad de ver porque tenemos los órganos, pero en realidad no estamos con la atención puesta, la tenemos puesta en otros lugares.
Pues ocurre exactamente lo mismo con la comunicación. ¿Cómo voy a pretender comunicarme bien si no estoy atenta a lo que estoy haciendo? Voy a ir a resolver. Y cuando resuelvo y vomito ideas, me convierto automáticamente en un busto parlante. Y cuando yo soy un busto parlante, ¿sabes en qué acabas de convertir al otro? En un cuerpo deshabitado. En una persona que va a estar ahí de cuerpo presente si es que tienes la suerte de tenerlo en formato 3D, pero su cabeza va a estar en otro sitio, en otro lugar. Y un busto parlante comunicándose con un cuerpo deshabitado, pues es como si pretendes comunicarte con una farola. O sea, la cosa pinta compleja. Oye, todo se puede conseguir, pero pinta compleja. Pelín utópico todo esto. Así que hay que empezar a abrazar esos estados de presencia. Y claro, este es el gran reto, porque en realidad el ruido externo, hombre, parte sí que lo puedo silenciar en realidad, no todo, pero parte sí. Cuando tú estás con alguien, puedes decidir no sacar el móvil, puedes decidir incluso tenerlo en modo silencio, puedes decidir, yo soy doña alarmas, si vas con el tiempo muy justo, oye, ponte una alarma, si solo tienes media hora para estar con esa persona, ponte una alarma, incluso díselo, oye, discúlpame, mira, voy a poner la alarma para no estar pendiente del móvil porque es que solo tengo media hora, pero te aseguras que esa media hora no vas a mirar el móvil. Puedes silenciar ese ruido, puedes ponerlo en modo avión. Si estás contestando un correo, puedes también retirar el móvil para no tenerlo cerca, porque si estás en la pantalla del ordenador, pero al mismo tiempo estás viendo las notificaciones de las redes sociales, pues de qué manera más mierder, honestamente, te vas a comunicar. Vas a hacer un truño de comunicación. O sea, la comunicación más truña de la faz de la Tierra se hace, entre otras cuestiones, cuando no estamos presentes en lo que estamos haciendo. Así que el ruido exterior, vamos a ser honestos, otra cosa es que luego no queramos hacerlo, pero está en nuestra mano, de alguna manera, poder silenciarlo. Tirando de agendas, etcétera, tirando de alarmas, tirando el móvil al suelo, apartándolo de nuestra vista y de nuestro alcance, porque acaba siendo un apéndice nuestro. Y luego el gran reto es cómo narices silenciar el ruido de dentro, esos pensamientos, porque aquí va otro mensajito, otra perlita, y es que para poder comunicar bien necesitamos viajar muy ligero. Y cuando mi cabeza va llena de ruido, no estoy viajando ligero. Y con eso te vas dando cuenta con el paso del tiempo. Es como cuando viajas. La gente al principio cuando viaja, te hablo por experiencia, yo era de las que me llevaba maletos, pero de 200 millones de kilos, porque esa expresión de mejor un por si acaso que en un vaya por Dios, bueno, pues yo era así. Y todavía hay parte de eso en mí, porque siempre digo, bueno, oye, mientras entre, pero claro, según va pasando el tiempo vas aprendiendo, cada uno desde su punto, por supuesto, porque hay gente que sí que va con lo mínimo, pero yo hablo en mi caso, vas aprendiendo a viajar un poco más ligero. Y mi objetivo es cada vez viajar más ligero. Más ligero. Y ahí es donde verdaderamente viene la experiencia del viaje. En comunicación ocurre exactamente igual. Si tú vas a un encuentro, vas a una reunión, estás contestando un correo, estás haciendo una exposición en público, etcétera, o estás simplemente conversando con alguien y tu cabeza está puesta en 3 millones de cosas, en un montón de cereales, no estás viajando ligero en ese momento. Y ese peso, ese sobrepeso, lo acabas pagando a un precio muy alto. Malas interpretaciones, el mensaje no llega, tienes que repetir lo mismo 28 veces y te acabas quedando con la sensación de que la gente no te escucha, etc. No eres consciente, como te decía al principio, de qué persona tienes al otro lado, de si tienes que modular la comunicación, si tienes que remontar, si se están aburriendo, si han desconectado, no te das cuenta de eso. Directamente, no, es que no estás. Te fuiste. Y el otro también se largó, hace tiempo que se largó. Ese es el gran reto. Yo en este sentido, bueno, hay muchas técnicas. Yo creo que en general, por el bienestar de uno, sí que es cierto que deberíamos de alguna forma aspirar a, en todos los órdenes de la vida, tratar de estar lo más presente que podamos en lo que estamos haciendo y no solamente llevarlo a cabo cuando tengo una gran exposición, sino cada vez que interactúo con cualquier persona, cuando contesto un correo, etcétera, tengo que estar en ese estado de presencia. Y en ese sentido, bueno, yo cosas que hago, como te decía, aparto el móvil, porque también apartar el móvil ya evitas tener la tentación, pero también todo lo asociado a lo que implica mirar el móvil, ¿no? Porque eso sí que te inunda de pronto otra vez la cabeza.
de ruido. Algo que también hago y que a mí personalmente me sirve mucho es que yo los pensamientos que tengo, que siento que en ese momento no me están sirviendo, me los anoto. Yo soy doña cuadernos, tengo 3 millones de cuadernos, amo los cuadernos. Allá donde voy procuro comprarme un cuaderno porque siempre los utilizo, o sea, para mí es una inversión segura. A mí me roban el bolso y lo único que van a encontrar son hojas. O sea, lo siento en el alma, pero esto es lo que hay. Entonces, yo puedo estar, por ejemplo, dando una formación que si de pronto se me atraviesa un pensamiento que a lo mejor en ese momento no necesito, pero que voy a poder necesitar más adelante, o simplemente es un pensamiento de algo que tengo que hacer, que no tiene que ver con ese momento, pero que sé que es importante, como no quiero que se me quede ahí clavado, cojo una hoja y me lo anoto. Y es mi manera de dejarlo fuera, es como, vale, esto ya está fuera de mí. No me voy a desvincular de ello porque sé que está en un papel y sé que es importante para mí, pero ahora mismo esto no me interesa. Al cerebro también hay que decirle, oye, ¿sabes qué? Que es que esto no. Caca, que esto ahora mismo, esto no me interesa, que esto lo dejes ahora mismo en la sala de espera. Yo ahora estoy en consulta. Yo estoy en consulta. En sentido metafórico o en sentido literal, depende de cada uno a lo que se dedique. Estoy en consulta. Y esos pensamientos que a mí no me aportan absolutamente nada, se tienen que quedar en la salita de espera. Y que ni se les ocurra aparecer por abajo de la puerta. Y ese es mi trabajo, y eso es lo que yo tengo que hacer realmente. Y luego también algo que creo que funciona súper bien es la corporalidad. Esto es un tema del que ya hablaré largo y tendido, pero los cambios conscientes en el cuerpo producen cambios en los estados emocionales, en los estados de atención. Si yo en un momento dado detecto que no estoy con la atención plena, voy a colocar mi cuerpo en señal de interés a ese momento, voy a llevarlo hacia adelante, voy a descruzar las piernas, voy a descruzar los brazos, voy incluso a sonreír, voy a mantener más el contacto visual, porque lo que me estoy diciendo a mí misma es, tía, estate a lo que tienes que estar. Que lo único importante, porque esa es la puñetera realidad, lo único importante que tienes en ese momento es esto. Es esto que se está produciendo en este instante, es lo único que tienes, no hay nada más. Todo lo demás está en el aire. Yo luego tengo un mantra que lo comparto contigo, que es lienzo en blanco. Lienzo en blanco. Yo cuando me digo lienzo en blanco, porque como ser humano que soy, pues obviamente a mí la cabeza también se me va, la perola. Cuando yo me digo lienzo en blanco, es mi manera de recolocarme y decir, vale, estate a lo que tienes que estar. Y es mi manera de decirme, este momento, esta interacción, este correo, aunque sea un correo, es un lienzo en blanco. Y aunque tenga 8 millones de correos esperándome, me da igual, pero ahora lo que tengo es este lienzo en blanco, que está chiquitito. Porque si yo estoy, utilizando el ejemplo de los correos, contestando un mail a toda prisa porque tengo 3.000 millones de correos esperándome, voy a ir, como digo, a resolver. Y diré cosas del tipo, mándame esto. Cuando realmente lo veo como un lienzo en blanco, cuando realmente presto atención a lo que estoy haciendo, entonces es cuando pongo buenos días, Carmen, espero que hayas tenido un buen fin de semana, por favor, cuando puedas necesito que me mandes este informe, muchas gracias, un saludo o lo que sea. Cuidas el lenguaje, cuidas las palabras, cuidas las expresiones, te cuidas a ti, cuidas al otro, y es cuando todo el funcionamiento y toda la maquinaria de la comunicación se pone a funcionar. Que eso no significa que luego no vaya a fallar por otros lados, pero desde luego es el mejor punto de partida. Estar en un estado de presencia es que es fundamental. Es fundamental. Y créeme, dedicándome a lo que yo me dedico, claro, al final yo tengo un trabajo que me hace estar mucho tiempo con muchas personas de cara al público. Y honestamente, en la vida a todos nos atraviesan muchas cosas. Yo siempre lo digo. Nadie sabe lo que a mí me está atravesando ahora mismo o lo que me puede atravesar en otros momentos. No lo sabe nadie. Puede que esté viviendo un momento maravilloso de mi vida, puede que no, puede que en general sí, pero que justo ese día yo haya recibido una noticia horrible, puede que haya tenido una discusión con alguien, puede que esté triste, porque soy un ser humano. Pero yo decido no convocar esos elementos a ese momento. No los llevo a consulta, nunca. Los dejo fuera. Y uno acaba desarrollando la capacidad, créeme, de disociarse. Y por otro lado también te diré que es la bomba. Porque por lo menos dices, oye, mira, este espacio de tiempo que estoy aquí, que estoy centrada plenamente en lo que estoy haciendo, todo lo demás no existe. Y cuando empiezas a aprender a funcionar de esa manera, que, ojo, yo no digo que sea fácil, pero es un tema de voluntad. Esto es como todo en la vida. O sea, empieza paso a paso. ¿Tú quieres correr una maratón? Vale, pues no te plantees correr ya una maratón. Ve
pasito a pasito, sal a darte una vuelta, querido, que te dé un aire, un rato. Pues esto es igual. Tú empiezas a prestar atención a estos detalles y de pronto te vas a dar cuenta como cada vez tienes más la habilidad, la vas desarrollando, la capacidad, la sensibilidad, la habilidad de ir estando mucho más presente en lo que estás haciendo. Y entonces la comunicación se convierte casi, te diría, como en un acto de generosidad y de entrega donde estás plenamente conectado a lo que tienes que decir y plenamente enchufado al otro. Cuando tú te enchufas, el otro se enchufa. Si tú te desenchufas, el otro se desenchufa. Esto es así. Es un baile. Es un baile. No hay otra. Así que esta es la reflexión para el día de hoy. Trabajar los estados de presencia. Te voy a plantear, como hice la semana anterior, en el capítulo anterior, una pequeña tarea que es, precisamente hablando de atención, que trabajemos esto. Es decir, creo que sería bastante interesante que trates de observarte a ti mismo, a ti misma, en diferentes acciones cotidianas. Por ejemplo, cuando estás cocinando, cuando estás viendo una peli, una serie, cuando estás leyendo, cuando estás comunicándote. En general, ¿dónde está puesta tu atención? ¿Lo haces como un autómata? ¿Estás resolviendo? ¿O estás realmente enchufado? Y cuando te comunicas con las personas, si realmente descubres que no estás, que tu atención, que tu foco no está en el otro, ¿dónde lo tienes? Porque la manera para empezar a mejorar las cosas es sobre todo empezar por discernir y por identificar cómo estoy funcionando yo, y a lo mejor la manera que yo tengo de funcionar no es la misma que tú tienes. ¿Qué pensamientos están poblando tu cabeza? Y eso es lo que hay que trabajar. Y ponte pequeños retos, decir, venga, hoy, utiliza tu propio mantra. Atención, y te lo tienes que decir a ti mismo, es céntrate. Lienzo en blanco. ¿Que estás con un correo? ¿Tienes 8 millones? Vale, ya está. Desactivas los sonidos para que no te estén saltando los sonidos, las notificaciones, o a lo mejor de pronto dices, si estás muy al límite, dices, pues mira, voy a contestar los correos en un Word, ahora mismo voy a apagar el correo para que no me estén saltando las notificaciones y lo voy a contestar en un Word, lo copio, lo pego y lo envío. Siguiente correo. Y a lo mejor es una manera que tienes de empezar, no digo que luego haya que funcionar así, porque tampoco me parece operativo, pero a lo mejor es una manera de empezar. Así que esta es la tarea, que te observes a ti mismo, dónde pones tu atención habitualmente y que empieces precisamente a darte la orden para empezar a poner tu atención y tus sentidos, que te digas tu propio mantra, que modifiques tu corporalidad, que mires más que nunca a los ojos, que sonrías, que modifiques tu cuerpo. Y ya verás como poco a poco, según vas haciendo eso, hablando y barriendo para casa, la comunicación irá funcionando mucho, mucho mejor, porque insisto, la manera o una de las maneras para poder comunicar realmente bien pasa por estar presente en lo que estamos haciendo. Y cuando estamos presentes en lo que estamos haciendo, el otro nos devuelve de la mejor manera esa atención que nosotros estamos poniendo al servicio del momento, y es también precisamente con su atención, que insisto, es lo más valioso que tú y que yo tenemos, porque la vida pasa, la vida vuela. ¿Y por qué alguien debería querer darte lo más valioso que tiene si tú no se lo estás dando a esa persona? Es así. Cuando tú le das tu atención al otro, lo que le estás diciendo indirectamente es, me importas. Y eso es medicina, eso es magia. Llegados a este punto, como decía en el episodio también anterior, si te gusta este podcast, si te ha gustado este episodio, te súper animo a que te suscribas al podcast Comunicando Ando a través de la plataforma que prefieras, por supuesto, que me hagas llegar comentarios, incluso también te propongo que me plantees temas que te apetezca que aborde, que tengan que ver con la comunicación. Déjame reseñas, valoraciones, porque al final este proyecto, gracias a todos, puede llegar lejos y puede viajar muchísimo más lejos, ligero pero lejos, y que haga honor a su nombre de Comunicando Ando, pues comunicando viajo, que comunicando ando viaje, cuanto más lejos y más ligero por otro lado, mejor. Me despido ya diciéndote, eso te cuento, eso te narro, te mando un beso enorme y que tengas un feliz